Bueno, entonces vamos a continuar. Hay otras situaciones en las cuales la hemoglobina también va a teñir ciertas estructuras o tejidos. Como por ejemplo tenemos uno que se llama la hemosiderina. La hemosiderina es un pigmento amarillo, entre amarillo y café, o puede ser dorado, ¿no? Y corresponde a lo que es la ferritina. Si nosotros recordamos, ¿sí? La ferritina, ¿sí?, es la que se encuentra aquí en el hígado, que se adhiere al hierro para poderlo depositar. La ferritina es una proteína. Ahora, esa ferritina la podemos encontrar en los tejidos que están afuera, ¿no? Sí, no nada más en el hígado, la podemos encontrar en otros tejidos. Y es la que les va a dar la tonalidad dorada a lo que son los traumatismos. Por ejemplo, cuando uno se llega a golpear, lo que existe ahí es una pequeña hemorragia, ¿no? Y esa hemorragia, pues primero la vamos a ver roja, porque hay una extravasación de la sangre. Pero salieron muchos eritrocitos que también se van a hemolizar, ¿sí? Y generalmente estos eritrocitos que se elizan, que se rompen, sí, van a desprender lo que es la hemoglobina, y esta hemoglobina se va a empezar a descomponer. Ahora, uno de los elementos que habíamos comentado que no podría estar libre porque puede ser un sustrato para las bacterias es el hierro. Entonces el hierro se pega a la ferritina, y esta ferritina capta el hierro y se concentra ahí, ¿sí?, hasta que llega un macrófago y lo fagocita. Y entonces, si nosotros vemos, cuando nos golpeamos, primero se va a ver rojo, posteriormente se ve así como si fuera violáceo, y esto es generalmente cuando empieza a perder cuando se empieza a descomponer la hemoglobina, y posteriormente se va a ver una tonalidad dorada, y lo dorado nos lo va a dar los depósitos de ferritina, ¿sí? Y posteriormente se empieza a remover a partir de la fagocitosis de los macrófagos. Entonces, en un tejido que sufre alguna lesión y nosotros lo vemos al microscopio, pues hay diferentes tipos de tinciones para que los podamos llegar a observar, ¿no? Y lo vamos a observar, por ejemplo, en esa tinción se van a ver pequeños puntos azules. Eso corresponde a la ferritina, ¿no?, con el azul de Prusia, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, esta es una tinción que se hizo en los hepatocitos, ¿sí?, en donde van a ver la hemosiderina, gránulos de hemosiderina, ¿sí?, que no es otra cosa más que el hierro, ¿no?, que le va a dar esa tonalidad café. Sí, entonces esta surge, por ejemplo, nosotros la podemos ver cuando se golpea uno la piel y sale lo que nosotros llamamos un moretón. Sí, primero se ve rojo, después se ve ligeramente violáceo y posteriormente se ve dorado. Esa coloración dorada pues es provocada por el acúmulo de ferritina, que después se va a quitar por el efecto de los macrófagos, la fagocitosis. Lo van a fagocitar, y entonces si esta ferritina, ¿sí?, o hemosiderina la encontramos en un macrófago, se le llama hemosiderófago.
Entonces es otro pigmento o esta tonalidad que nos puede llegar a dar también la hemoglobina. Bueno, también habíamos visto que para que se forme la hemoglobina tiene varias enzimas, ¿sí? Básicamente el grupo M, para que se forme el grupo M, hay varias enzimas que a todas estas enzimas se les conoce como porfirinas, a todos los elementos que surgen a través del anabolismo, ¿sí? Para hacer el grupo M o hemo, ¿sí? Se le conocen como porfirinas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la protoporfirina 9, protoporfirinógeno 9, coproporfirinógeno. Entonces, todas estas son porfirinas y surgen a partir del sustrato de glicina con succinilcoenzima. Ahora, si un individuo nace con una deficiencia de alguna de estas enzimas para llevar a cabo el anabolismo del grupo hemo, ¿sí? Se produce lo que conocemos como una porfiria congénita. ¿Puede repetir eso último, profe, por favor? Cuando un individuo nace con una deficiencia de algunas de estas enzimas, ¿sí? No puede llegar a producir bien el grupo hemo, ¿sí? Y surge la porfiria congénita. Y entonces vamos a tener la aparición de hematoporfirinas, ¿sí? Que es un defecto enzimático, hereditario, ¿sí? Que se conoce como porfiria congénita. Y principalmente hay ausencia del uroporfirinógeno 3, cosintetasa, es una enzima. Ahora, los efectos que provoca que no se pueda sintetizar bien el grupo hemo, ¿sí? Ocasiona fotosensibilidad. Y la fotosensibilidad es que los individuos llegan a tener graves lesiones si se exponen a los rayos solares, ¿sí? Van a tener lesiones muy severas en la piel si se exponen a rayos solares, ¿sí? Los va a quemar, van a sufrir quemaduras graves cuando un individuo tiene porfiria congénita, ¿sí? Ocasiona fotosensibilidad. Ahora, una característica que se va a ver en estos individuos, entonces no se pueden exponer al sol, ¿sí? Sus dientes y sus huesos florecen con la luz ultravioleta, ¿sí? Si nosotros le ponemos luz ultravioleta, van a tener un rosa fluorescente los dientes y los huesos. Y la orina va a contener porfiria, ¿sí? Y esa porfiria le va a dar una tonalidad de color rojo oscuro a la orina. Entonces esta porfiria en la orina se conoce como una porfinuria, ¿sí? Porfi es de porfirina, uria es de orina, ¿sí? Por ejemplo, ya habíamos conocido otros términos cuando hablamos de cómo desechaba líquidos el organismo de forma fisiológica, de forma patológica, perdón. Ya habíamos comentado uno que se llamaba poliuria, en donde el individuo está orinando mucho, ¿no? Uria es orina. Entonces, en este caso va a tener porfinuria,
y la porfinuria se va a ver una orina color rojo oscuro. Y esto es porque contienen porfirinas. ¿Sí? Todo esto que nos mencionó ahorita es entonces si existe la porfiria congénita. Así es. Sí, si tienen la porfiria congénita, generalmente se presenta por la deficiencia de esta enzima, uroporfirinógeno 3, pero puede ser cualquiera de las enzimas, ¿sí? Profe, lo que pasa es que una Aquí compañera está, está intentando entrar. intentando entrar, a ver. Orendain Esparza. Sí, gracias. Ajá. ¿Sí? Esta es la que generalmente está deficiente, no la tiene, no la pueden sintetizar, esta enzima. Pero puede ser cualquiera, ¿eh? No nada más esta, puede ser cualquiera. La que generalmente no presentan, pues es esta. Y causa la porfiria congénita. Porque vean aquí, también hay una porfiria aguda intermitente, una nueva porfiria aguda, porfiria cutánea, ¿sí? Todas causan la porfiria congénita. Bueno, entonces, ¿qué causa esta? La deficiencia de oroporfirinógeno 3 cosintetasa, sí, que se presenten agentes fotodinámicos, ¿no? Agentes fotodinámicos, que esos agentes fotodinámicos, en vez de repeler lo que son los rayos ultravioleta, los absorben, ¿sí? Absorben la radiación ultravioleta. Y en la piel se van a formar, bueno, a partir de esta enzima, que es la xantina oxidasa, que se encuentra en la piel, se van a formar gran cantidad de radicales libres. Ya hemos dicho que los radicales libres van a dañar las membranas celulares, y es por eso que se va a empezar a provocar un daño muy severo en la piel, ¿sí? Por esta fotosensibilidad, porque van a absorber los rayos ultravioleta, van a dañar por calor esa piel, y aparte se van a acumular gran cantidad de radicales libres que dañan las membranas, ¿sí? Entonces, un individuo que se expone al sol y que tiene porfiria congénita, lo primero que le va a pasar va a ser una quemadura, ¿no? Se va a quemar. Pero la alta producción de radicales libres va a hacer que sus células, ¿sí? Que las células que llegaron a estar en contacto con esos rayos ultravioleta empiecen a generar daño en las membranas celulares. Y entonces esa piel, si se empieza a dañar, se puede llegar a desprender, ¿sí? Por el daño en las membranas celulares de los tejidos de la piel. Y bueno, esta es una foto de un borreguito que tiene porfiria congénita, ¿sí? Que se expuso al sol, y vean las zonas donde tiene menos pelo, pues son las que se ven más dañadas, ¿no? Como las orejas y las extremidades. Y entonces se desprende la piel. Y bueno, esta es otra, la de abajo es otra foto
de los humanos, ¿no? Que si los expone uno a los rayos ultravioleta, se van a ver de color rosado, fosforescente. Igual que los huesos. Así, eso básicamente es para el diagnóstico, ¿no? De la porfiria congénita. Bueno, eso es en cuestión de los pigmentos endógenos. Después tenemos los pigmentos exógenos, ¿sí? Y uno de los más importantes son los carotenoides. Entonces, tenemos a los carotenos, xantofilinas y licopeno. Los carotenos, ¿sí? Hay un tipo de carotenos que es el licopeno, ¿sí? Que tiene tonalidades rojizas. Las xantofilinas tiene tonalidades amarillentas, ¿sí? Y los carotenos, como tal, tienen tonalidades pues amarillo, pero un poquito más intenso. Ahora, estos pigmentos exógenos lo podemos encontrar en vegetales, principalmente en los vegetales, ¿sí? Y se van a depositar en células epiteliales. Hay unos animales que las depositan más fácil que otros. Por ejemplo, en el caso de las aves, ¿sí? Lo depositan muy fácil, los pueden depositar muy fácil en las células epiteliales, ¿sí? Entonces su piel se empieza a ver amarilla, ¿no? Si tiene gran cantidad de carotenos, que es el que más se llega a observar. ¿Ustedes qué piensan, por ejemplo, cuando ven un pollo, que van a la tienda y ven un pollo amarillo? ¿Es bueno o es malo? Van al supermercado y van a consumir pollo y ven un pollo amarillo. ¿Será bueno o será malo? Pues será bueno porque únicamente se van a ver los carotenos. ¿Será, perdón, no te alcancé a oír? Pues será únicamente es bien manchada por la caroteno. Pero es bueno o es malo tener los carotenos. O tener pigmentos exógenos Profe, naturales. yo pienso que entre más amarillo sea, es como que tiene más sabor, ¿no? Es lo que me ha dicho mi abuela a mí. Ah, Y si es más blanco, o sea, como que es más suavecito, pero casi no sabe. Ajá. Pues realmente no influyen en el sabor, no influye nada más en la apariencia. Sí, a lo mejor eso de que se vea, pues se ve más apetitoso, a lo mejor porque está amarillito, Sí, ¿no? a lo mejor es que Sí. son dichos de abuela. Ajá. Pero ¿ustedes qué piensan acerca de, será bueno que estén pintados o no? Que estén teñidos con esos carotenos. La verdad no creo que sea malo porque al fin y al cabo es un pigmento natural. Entonces, Así, sí, que es un pigmento natural y pues no, realmente no es malo. Entonces, al contrario, no es malo, pero sí es beneficioso. Ahora entonces, ¿por qué aquí en La Paz, en el interior, sí tienen esa tonalidad amarilla, los pollos, el pollo de engorda? Porque aquí en La Paz no. No sé si han visto
los pollos. La piel de los pollos aquí en La Paz es blanquecina, no es amarilla. Y si han ido allá a Guadalajara, a la Ciudad de México, allá al interior, generalmente los pollos sí son amarillos. Y los pollos de engorda sí están con la piel amarilla. Entonces ha surgido, por ejemplo, yo diría que es por falta de un poco de conocimiento acerca de lo que son los pigmentos exógenos y principalmente los carotenoides. Malas ideas, ¿sí?, con respecto a lo natural. Generalmente, o muchas personas buscan lo más natural posible. Y entonces, como en algunas ocasiones no se les adicionaba pigmentos exógenos a carotenoides, sino que se teñía la piel de los pollos, ¿sí?, con pigmentos exógenos artificiales para que se vieran amarillos. Entonces, cuando surgió esto, ¿sí?, mucha gente se dio cuenta y entonces por eso es que dejaron de pedir los pollos que se vieran amarillos. ¿Sí? Estos pigmentos exógenos no naturales, artificiales, también no son dañinos para el organismo, ¿sí?, pero no aportan nada. Y entonces, últimamente surgió esta idea de que lo más natural es lo más sano, ¿no? Y por ejemplo, bueno, a mí me ha tocado más en Los Cabos, prefieren el pollo que esté más blanco, porque allá también hay pues esa creencia, ¿no?, que entre más blanco esté, más natural va a estar y más libre de algún pigmento que nos pueda llegar a provocar algún problema. Ahora, lejos de eso, en el caso de los carotenos, son benéficos. ¿Por qué? Porque son buenos precursores de la vitamina A. ¿Sí? Son precursores de la vitamina A. ¿Para qué se ocupa la vitamina A? Se han oído que a veces alguna de nuestros familiares nos dice, no, es que hay que consumir mucha zanahoria para que te ayude a la vista. ¿Lo han escuchado? Si consumes mucha zanahoria no te vas a dañar la vista. Porque la vista, ¿sí?, el ojo está constituido por una buena cantidad de epitelios. Y la vitamina A es muy necesaria para esa mitosis que tienen todos los epitelios. Entonces, si hay algún individuo que está o se le dañó un epitelio, es bueno que consuma vitamina A. Ahora, esta vitamina A la podemos sintetizar a partir de los carotenos. ¿Sí? No sé si les ha tocado tener alguna vez, a lo mejor así de niños les compraron una tortuguita, ¿no? Se llegaron a tener tortugas de niños. A las tortugas, ¿sí?, dependiendo de la alimentación que tengan, pueden llegar a tener fácilmente deficiencia de vitamina A y se les hinchan los ojos. No sé si les tocó tenerlas. ¿Qué le darían ustedes a esa tortuguita que se le hincharon los ojos para ayudarla?
Supongo que algún alimento que tenga caroteno para que pueda reparar los epitelos del ojo, ¿no? Así es, pero ¿qué le darías? ¿Qué alimento tiene carotenos? El tomate tiene carotenos, ¿no? El tomate tiene gran cantidad de carotenos, así es. Le pueden dar tomate, así es. De hecho, se han oído hablar de el biotiquín. ¿Se han oído hablar de ese? Sí, lo he escuchado. ¿Y para qué sirve el biotiquín? Pues es para muchas cosas. Me acuerdo cuando, como son mis vecinos, antes nos Ajá. las regalaban así gotitas y nos decían que si estábamos mormados nos echáramos las gotitas de biotiquín en la nariz, o si nos dolían los oídos nos las echáramos en los oídos, o si la garganta que la diluyéramos en agua y así. Ajá. No, ¿Y no qué sé bien. creen, qué creen que sea el biotiquín? Pues sabe bien feo. Ha de tener algunos betacarotenos o algo así por el color. Es un extracto de tomate. Un extracto de tomate purificado, el cual tiene carotenos. ¿Sí? Y por eso ayuda a los epitelios, porque tiene gran cantidad o puedes llegar a producir gran cantidad de vitamina A partir de sus carotenos. Y la vitamina A va a ayudar a restituir bien los epitelios. ¿Dónde tenemos epitelio? ¿Dónde tenemos tejido epitelial? Ya dijimos que en los ojos. ¿En dónde más? En cualquier órgano hueco, ¿no? Los órganos huecos como los riñones, sí, pero ¿en dónde? Quiero que me digan dónde están. ¿Sí? Porque un órgano hueco sí, pero ¿en dónde lo tiene? ¿Y cuáles órganos huecos? Creo recordar que el epitelio era por la parte, se podría decir, exterior, por decirlo de alguna manera, del órgano hueco, y por ejemplo órganos huecos pueden ser esófago, intestino, no sé, hígado, páncreas. Uh-huh. El páncreas no es un órgano hueco, es un órgano parenquimatoso. Sí, el esófago, sí, el intestino. Aquí llaman la parte externa, a donde pasan los alimentos, por donde pasan, esa es la. O sea, tenemos al intestino, si lo cortamos, y aquí está la luz del intestino, ¿no? La luz por donde pasan los alimentos. ¿A qué llaman la parte externa del intestino? ¿A esta parte o a esta?
La verdad que la parte externa la llamaba a la parte externa, pero no. Ahorita que lo planteo así, creo que sería la parte interna. Sí, aquí vamos a tener el epitelio. ¿Sí? Del intestino. ¿Sí? Y pues nos sirve para la absorción, la digestión de los alimentos. ¿Sí? También hay unos epitelios que sirven para secreción. Por ejemplo, tenemos el epitelio de la piel, ¿sí? Que tiene muchas funciones: protección, salida de algunas sustancias como el agua a través del sudor. Entonces, epitelios tenemos en muchas partes. También el epitelio en todo lo que es el tracto respiratorio está constituido de epitelio, ¿no? El tracto del sistema urinario está constituido de epitelio. Entonces, para esos epitelios necesitamos grandes cantidades de vitamina A, ¿no? Que la vitamina A, pues, es una vitamina insoluble, ¿no? Entonces, un precursor de la vitamina A, pues, es el caroteno. Son los carotenos. Y por eso es que son benéficos para el organismo. ¿Sí? Ahora, estos carotenos también son antioxidantes. ¿Qué quiere decir eso? Que son antioxidantes. Si son antioxidantes, estos carotenos van a absorber, ¿sí? O van a adherirse a los carotenos los radicales libres de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno. ¿Sí? ¿Y qué hemos dicho que hacen estos radicales libres? Envejecer las células, ¿sí? Y empezar a morir por el acúmulo de radicales libres, porque alteran las membranas celulares, los radicales libres. Entonces los carotenos son antioxidantes y entonces nos ayudan a liberar estos radicales libres. ¿Sí? Esa es la importancia que tienen el que el organismo pueda llegar a tener, pues, una buena cantidad, ¿sí? Diferentes tipos de organismos, una buena cantidad de estos radicales, de estos pigmentos exógenos, ¿no? Que se llaman carotenoides. Les digo, dentro de los animales, los que mejor los llegan a absorber, ¿sí? Y además los exponen a través de la coloración de su piel, pues son las aves. Y aquí tenemos algunos vegetales que llegan a tener cierta cantidad de carotenos, ¿no? ¿Sí? Los más benéficos, los rojos, naranjas y amarillos. Aunque tenemos otro tipo de pigmentos, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de los carotenos. Los betacarotenos, los carotenoides y el licopeno, que es el color más encendido, que es más rojo. Sí, y hay algunos ejemplos de vegetales que pueden llegarlo a tener. Otro pigmento exógeno, pues, son los tatuajes. Y los tatuajes es un depósito de tintas que son artificiales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la tinta china, el rosa de la India, café Bismarck y el cúrcuma, que
se colocan en la piel y que son fagocitados por los macrófagos de la dermis. Y este macrófago se queda estático ahí en la dermis. Muere ese macrófago y llega otro macrófago y vuelve a fagocitar esa tinta. Por eso vemos que los tatuajes a veces, conforme va pasando el tiempo, empiezan a perder esa brillantez o esa tonalidad que tienen, pero no se quita, ¿no? Porque continuamente están siendo fagocitados por macrófagos, pero están depositados ahí en la dermis. Y en animales de producción, pues generalmente se ocupa como una identificación para estos animales, ¿no? A través del tatuaje. Lo podemos ver tanto en las aves, por ejemplo, en las aves se les pueden llegar a poner tatuajes o lo llegan a utilizar, principalmente en las aves en los gallos de pelea. También en los conejos se llegan a utilizar mucho los tatuajes en las orejas. En los perros llegaban a utilizar, y ahorita los perros se cambiaron por los microchips, pero antes eran los tatuajes en la ingle. Y en los bovinos se puede llegar a utilizar los tatuajes en la oreja, también en los cerdos. Y es un medio de identificación, ¿no? Básicamente. Bueno, después tenemos lo que se conoce como neumoconiosis. Y la neumoconiosis es el depósito de diverso tipo de minerales en las vías respiratorias, principalmente en los pulmones. Esto es provocado por la inhalación de estos. ¿Sí? Ahora, ¿de qué va a depender este depósito de tipos de minerales? El organismo no los puede llegar a desechar y pueden depositarse ahí en los pulmones, y dependiendo de varias situaciones van a poder o no realizar o tener algún problema pulmonar estos individuos, ¿no? Ahora, ¿de qué va a depender de que esta neumoconiosis sea severa? De la cantidad de partículas inhaladas y retenidas en el pulmón. ¿Sí? Entre mayor cantidad, pues más severa va a ser la afección a nivel pulmonar. De la solubilidad y características físico-químicas de esos que se inhaló, ¿no? Y como son minerales, generalmente a veces tienen ciertas características físico-químicas que impiden que los macrófagos los puedan degradar, ¿sí? Y no son solubles, entonces también no se pueden desechar a partir del agua, ¿no? No se pueden revolver con el agua y poderse salir. Ahora, el tamaño y la forma también tiene que ver para que se puedan desechar. Si son muy pequeños, van a tener una entrada mucho más fácil hacia el pulmón. Y la otra característica que tienen, como son minerales, generalmente tienen esa forma filamentosa que daña también las células. Y también va a depender mucho del tiempo de exposición. Entre mayor exposición tengas, pues mayor acúmulo, ¿sí?, de este tipo de minerales. Y tenemos 4 que son los más comunes, ¿sí? Uno de los más comunes es el carbón. ¿Cómo podemos obtener este acúmulo de carbón en los pulmones? ¿Cómo se imaginan que puede llegar carbón a los pulmones? ¿Por Antes el se daba tabaco? más.
Puede ser por el tabaco, así es, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de quemar una planta sale carbón y se puede introducir, ¿sí? Así es. ¿Cuál más? por algún incendio. Eh, pues sí, es más, si estás muy expuesto a eso, pues sí vas a poder llegar a estar acumulando carbón. Cuando se acumula carbón se llama antracosis, ¿no? Por ejemplo, antes, hace varios años, se cocinaba con carbón, ¿no? Con la leña. Entonces, el cocinar con leña, sí, puede provocar todo este tipo de alteraciones generalmente son crónicas. Entonces, el hecho de que cocinen con leña va a empezar a acumular cierta cantidad de carbón durante un periodo largo. Entonces, una causa de que se empiece a acumular este carbón en los pulmones. Y se van generalmente con el carbón, si toman una coloración, los pulmones, que es una coloración oscura, ¿no? Grisácea oscura. Después tenemos la acumulación de sílice, que se conoce como silicosis, y esta generalmente se presenta cuando están trabajando en los lugares donde trabajan con las rocas, con las piedras, ¿no? Por ejemplo, donde llegan a estar cortando rocas o piedras y hacen figuras, por ejemplo, con las piedras, o llegan a estar haciendo lo que es el azulejo y todo este tipo de cosas para la construcción. La gente que está trabajando ahí puede llegar a presentar silicosis, ¿no? Acumulación de sílice en los pulmones. También está la asbestosis. La asbestosis, generalmente antes las láminas que ocupamos últimamente ya no son de asbesto, y también los tinacos eran de asbesto. Ese asbesto se desprendía y podía ser inhalado fácilmente y llegar a los pulmones y ocasionar asbestosis. Y se dice que esta asbestosis tenía un alto poder de convertirse en la lesión que ocasionaban en una lesión cancerosa. Por eso es que se dejó de utilizar este asbesto para las láminas de los techos y para los tinacos, ¿no? Del agua. También se puede llegar a acumular hierro, y este hierro se acumula en los lugares donde generalmente utilizan estos materiales, ¿no? Para trabajar, que son las herrerías, todo lo que se refiere a la metalurgia, ¿sí? Esos individuos pueden llegar a tener siderosis, acumulación de hierro en los pulmones. El problema de este tipo de acumulaciones en los pulmones es que una vez que llegan no se pueden remover y no se pueden sacar, y entonces si es un proceso crónico, cuando empieza el individuo a tener problemas en los pulmones es porque ya tiene una gran cantidad de acumulación de estos minerales en los pulmones, ¿sí? Y no se pueden remover. ¿Y por qué no se puede Bueno, remover, profe? porque son insolubles y porque los que podrían llegar a remover serían los macrófagos. Pero los macrófagos, a la hora de que los fagocitan, como son minerales, tienen esa forma
puntiaguda de sus partes, entonces lesionan las membranas celulares. Los macrófagos, a la hora de que los que los fagocitan, se destruyen los macrófagos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo sacamos de esas partes de los pulmones? ¿Sí? Se empiezan a depositar ahí en los pulmones, a acumular, perdón, y pues a depositar, y se empiezan a quedar ahí, no se pueden llegar a quitar. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de calcificación. Y hay una calcificación que es fisiológica y una calcificación patológica. La fisiológica, pues ya la han estudiado, que es la calcificación de los huesos, ¿no? Es una calcificación fisiológica, pero tenemos calcificaciones patológicas donde hay una mineralización de algún tejido u órgano donde no debería de existir. Y para empezar a ver esto necesitamos nosotros conocer cómo es que se distribuye el calcio, ¿sí? Que es el principal agente de esta mineralización en los tejidos. Y entonces el calcio pues lo obtenemos a partir del alimento, ¿no? Entra al intestino, alguna parte de este calcio se va hacia las heces, pero otra tiene una absorción. Para que se absorba el calcio necesitamos vitamina D. ¿Sí? Vitamina D, para que se lleve a cabo esa absorción de calcio. Si nosotros no tenemos vitamina D o tenemos deficiencia de vitamina D, pues la mayoría del calcio se va a secretar hacia las heces, ¿no? A pesar de que consumamos alimentos ricos en calcio. Se absorbe y este calcio pues va a tener varias funciones, ¿no? Se va a ir hacia la formación de los tejidos, porque si recordamos, por ejemplo, hay tejidos que no están calcificados, pero que requieren calcio para su función. Un ejemplo muy claro es la contracción muscular. La contracción muscular requiere de calcio para que se pueda llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, este calcio también, si nosotros, por ejemplo, consumimos una gran cantidad de calcio, lo va a detectar a nivel sanguíneo, que se le conoce como la calcemia, ¿sí? Si nosotros tenemos hipercalcemia, vamos a tener que ese exceso de calcio lo vamos a tener que desechar a través de la orina, ¿no? Entonces el riñón detecta la hipercalcemia y lo va a filtrar a través de la orina y se va a salir. ¿Sí? Ese es básicamente el movimiento que tiene el calcio. Y el calcio se va a ir, les digo, hacia los tejidos, principalmente el tejido óseo, pero otros tejidos lo van a tener que aprovechar también. En el tejido óseo se va a almacenar esa gran cantidad de calcio, ¿sí? Pero les digo, si se incrementa el calcio en la sangre, ¿sí? Existe una hipercalcemia y se va a tener que desechar a través de la orina. Ahora, existen hormonas que nos van a regular el que se libere o se almacene calcio en el hueso, ¿sí? Y esto va a depender por el calcio circulante, la calcemia, qué tanto calcio va a haber a nivel sanguíneo para que se distribuyan los tejidos. Ahora tenemos unas glándulas que nos van a producir las hormonas para ayudarnos a la regulación del calcio, ¿sí? Tenemos a la glándula paratiroides que nos va a producir
la hormona paratiroidea o la paratormona. Y tenemos a la glándula tiroides que nos produce a la calcitonina. Ahora, la calcitonina, ¿sí?, inhibe la liberación de calcio por el hueso. Y va a haber calcitonina cuando haya una alta concentración de calcio en la sangre. Entonces, se va a liberar calcitonina cuando tengamos elevada concentración de calcio, ¿no? Hay una elevada concentración de calcio en la sangre, que lo conocemos como hipercalcemia. La hipercalcemia, entonces, va a hacer que se libere calcitonina a través de la glándula tiroides y vamos a poder, ¿sí?, evitar la liberación de calcio a través del hueso y vamos a depositar ese calcio en el hueso, ¿no? Lo vamos a poder almacenar a través de la calcitonina. Todo lo contrario va a suceder cuando tengamos hipocalcemia. Cuando hay hipocalcemia, ¿qué hace este estímulo? Va a hacer que a nivel de la glándula paratiroides se produzca la paratormona. ¿Sí? Cuando hay hipocalcemia. Hipocalcemia es la baja concentración de calcio en sangre. Y entonces la paratiroides, la paratormona, perdón, lo que va a hacer una resorción de calcio a nivel del hueso. ¿Sí? Va a sacar calcio del hueso y lo va a llevar al torrente sanguíneo. Entonces va a estimular la liberación de calcio por el hueso. Y nos va a incrementar el calcio en sangre. ¿Sí? Porque tenemos hipocalcemia. Y así es como se regula el calcio en la sangre. Ahora, ¿qué estimulan estas dos hormonas? Nosotros tenemos, en el hueso tenemos varias células, ¿no? Dos principales, unas que nos ayudan a la síntesis de calcio, de hueso, y otras que nos lisan el hueso, osteosíntesis, ¿sí?, y osteolisis. Los osteoblastos, ¿sí?, ¿sí?, nos van a depositar calcio en el hueso o van a hacer la osteogénesis, ¿sí? Y la osteolisis la van a producir los osteoclastos. Entonces, realmente estas hormonas lo que van a hacer, van a estimular a los osteoclastos, en el caso de la paratiroides, y en el caso de la calcitonina, los osteoblastos, ¿sí?, que son dos células que encontramos en el hueso. Bueno, este ya es un metabolismo un poquito más elaborado, pero es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos al hueso, la hormona paratiroides, ¿sí? Digo, la glándula paratiroides que secreta la paratormona, ¿sí?, y va a aumentar la resorción ósea.
Entonces va a sacar el calcio del hueso. Y generalmente el riñón pues va a funcionar al revés, ¿no? El riñón, si vemos que hay una hipocalcemia, pues va a evitar que salga el calcio, va a retener el calcio en el organismo, ¿sí? Entonces va a aumentar la absorción de calcio a nivel renal. Ahora, para que nosotros también podamos llegar a hacer este acúmulo de calcio en el organismo, necesitamos mucha vitamina D, ¿sí? Y la vitamina D, ¿sí?, nos va a ayudar primero a la absorción del calcio a través del intestino. Si no hay vitamina D, no se puede llevar a cabo la absorción de calcio. Y un elemento que también está bien involucrado con el calcio es el fósforo, ¿no? Calcio-fósforo a nivel sanguíneo debe de ser 2:1. 2 calcios por un fósforo. ¿Sí? Esta es la relación de calcio-fósforo a nivel sanguíneo. Por eso es que cuando se reabsorbe calcio, pues evidentemente también se va a reabsorber potasio, ¿no? Calcio-fósforo, perdón. Ahora, ¿quién nos va a ayudar a la síntesis de vitamina D? El hígado, ¿sí? El hígado y los rayos solares. El hígado y los rayos solares tienen mucho que ver en la síntesis de vitamina D. Y la vitamina D nos va a ayudar a que haya un buen depósito de calcio en los tejidos y en el hueso. El hueso va a poder osificarse a partir de tener la presencia de vitamina D, y el calcio se va a poder absorber bien a nivel intestinal a partir de la presencia de vitamina D. ¿Sí? Y entonces tenemos que ver que la vitamina D también es importante para el metabolismo del calcio, ¿sí? A nivel de la piel y a través del sol, ¿sí?, nosotros vamos a tener esa vitamina D que está inactiva, se va a convertir en colecalciferol. Y ese colecalciferol se va a ir a metabolismo hepático y en los hepatocitos se va a convertir en 25-hidroxicalciferol. Y posteriormente a nivel renal se convierte en calcitriol, ¿sí? Y este calcitriol es la vitamina D activa, ¿sí?, que nos va a ayudar al depósito de calcio en los tejidos. Profe, ¿podría repetir eso? ¿Cuál? Desde el inicio de aquí de la vitamina D, de esa diapositiva. La vitamina D, sí, nosotros la podemos ingerir, pero es una vitamina D que no está activa, ¿sí? Se tiene que activar, y se activa a través del metabolismo, primero en la piel, ¿sí? Y en la piel se va a convertir en colecalciferol. Este colecalciferol posteriormente se va a ir al hígado y se va a convertir en 25-hidroxicalciferol. Posteriormente se va a ir a metabolismo renal, ¿sí?, y ahí se va a convertir en calcitriol. Y este calcitriol es lo que conocemos como la vitamina D activa, ¿sí?, que es la que nos va a ayudar a que se pueda depositar o se pueda almacenar calcio a nivel de los huesos y de los tejidos, y se pueda absorber a nivel de la dieta, ¿no? Si no tenemos esa vitamina D, pues vamos a tener deficiencia de calcio.
Entonces, esta es la activación de la vitamina D. Se tiene que activar. Bueno, y después de esta, que es la fisiología del calcio, acuérdense, siempre debe de haber dos calcios y fósforo, ¿no? Un fósforo. Esta relación calcio-fósforo no se puede llegar a perder. Y tenemos dos calcificaciones patológicas, una que se conoce como calcificación distrófica. ¿Sí? Una de las características de esta calcificación distrófica es que es localizada. Se va a presentar en ciertas partes de algún tejido. Y se presenta principalmente después de una necrosis. Entonces, cuando hay muerte de un tejido, podemos llegar a observar, ¿sí? Después de eventos necróticos, cuando hay muerte de un tejido, podemos llegar a observar una calcificación distrófica. ¿Sí? Y se empieza a calcificar, así como si fuera el hueso, ¿no? Hay una porción de tejido y hay calcificación, otra porción de tejido y hay calcificación, ¿sí? Acuérdense que va a depender del tipo de tejido para que se pueda llegar a calcificar más fácilmente, para que pueda ocurrir más fácilmente la calcificación distrófica. Por ejemplo, ¿qué creen que se calcifique más? ¿Un daño, una necrosis en el epitelio o una necrosis en el músculo? En el músculo. En el músculo, porque el músculo tiene en su retículo endoplásmico una gran cantidad de calcio, ¿no? Almacenado. Entonces es más fácil que ahí el músculo se calcifique que el epitelio. El epitelio tiene poca cantidad de calcio almacenado en su retículo endoplásmico. Entonces, a partir de que haya daño o necrosis o muerte celular en algunos tejidos, pues va a haber esta calcificación. Y entonces el calcio se empieza a precipitar. Ahí también, acuérdense, va a haber una disminución del pH, se va a ver por medio de la necrosis, va a haber una acidosis en ese lugar, acidosis generalmente celular. Y se van a formar estos cuerpos, ¿no? Que se llaman cuerpos de Samoma, que son calcificaciones localizadas, ¿no? Es una calcificación localizada. Entonces nosotros podemos llegar a tener un tejido que puede llegar a tener, por ejemplo, se da también mucho en lo que son los pulmones se pueden calcificar, ¿sí? Y normalmente al tacto los pulmones son pues un tejido blando y podemos llegar a sentir que hay algo duro. Si hacemos un corte, pues va a crepitar ese corte por la presencia de calcio. ¿Sí? Cuando hacemos una necropsia, podemos llegar a encontrar estas calcificaciones en los pulmones. En el corazón, los pulmones, el músculo, en los epitelios, en la parte del músculo liso, podemos encontrar calcificaciones distróficas. Sí, y bueno, aquí tenemos unas calcificaciones distróficas, por ejemplo, en la válvula aórtica, ¿sí? Calcificaciones distróficas en el pulmón, unas imágenes. Y después tenemos la calcificación metastásica. En el caso de la calcificación metastásica, ocurren porque existe hipercalcemia, ¿sí? Es el componente importante para que ocurra la calcificación metastásica. Ocurre en presencia de hipercalcemia. Ahora, ¿por qué puede haber hipercalcemia? ¿Sí? Ya sabemos que la hipercalcemia es la elevada concentración de calcio en la sangre. ¿Sí?
Aparte, para que ocurra esta hipercalcemia, necesita ser algo que perdure, ¿no? Por ejemplo, si un individuo consume algo que tiene exceso de calcio y nada más es un día, pues no le va a pasar nada. El cuerpo lo va a regular, esa elevada cantidad de calcio que consumía en un día. Pero si es constante, sí puede llevarlo a una hipercalcemia y ocasionar una calcificación metastásica. Entonces es un proceso que se vuelve crónico. Y aquí hay algunos ejemplos que vamos a tener por los cuales se va a incrementar el calcio en la sangre, ¿no? Aumento de la actividad de la paratormona. Ya vimos que la paratormona lo que hace es la resorción de calcio de los huesos. Entonces, si nosotros tenemos una gran cantidad de esta hormona, ¿sí?, se va a incrementar la resorción de calcio de los huesos. Se va a incrementar la salida del calcio de los huesos, ¿sí?, hacia el torrente sanguíneo y nos va a llevar a una hipercalcemia. Ahora, ¿por qué puede ocurrir esto que se secrete mucha paratormona? Bueno, cuando se secreta mucha paratormona se le conoce como hiperparatiroidismo. Primero, puede ocurrir en la... Vamos a ponernos hacia acá, aquí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de neoplasias? Que muchas veces las neoplasias son funcionales o afuncionales. ¿Qué pasa si existe una neoplasia funcional, ¿sí?, aquí en la paratiroides? Entonces, si hay una neoplasia aquí y es funcional, va a aumentar la cantidad de esta paratormona y por consiguiente va a aumentar la resorción de calcio de los huesos. Y ahorita vamos a ver las consecuencias que tiene esto. A ese tipo de padecimiento, ¿sí?, es un hiperparatiroidismo, ¿no? Porque tenemos elevada cantidad de hormona paratiroidea o paratormona. Pero es un hiperparatiroidismo primario, porque la glándula tiroides, al tener esta lesión, que es una neoplasia funcional, está produciendo mucha hormona paratiroidea. Ese es un hiperparatiroidismo primario. Pero podemos llegar a tener otro que se llama hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Hiperparatiroidismo secundario. Y de este tenemos dos tipos. Uno que se llama nutricional. Nutricional y otro que se llama renal. Vamos a ver primero el nutricional. Por ejemplo, ¿qué pasa si a nivel de la alimentación un individuo se alimenta y más en periodos de crecimiento? ¿Qué va a pasar con un individuo que se alimenta con un alimento que es pobre en calcio? ¿Sí?
¿qué va a hacer la paratormona? ¿Qué va a hacer, perdón, la paratiroides? Si ese alimento, ¿sí?, tiene poco calcio, pues va a haber una hipocalcemia, ¿no? Va a haber una hipocalcemia, porque ese individuo está consumiendo poco calcio. Ahora, eso va a estimular, si hay hipocalcemia, va a estimular a la glándula paratiroides para que genere hormona paratiroidea y se lleve a cabo la resorción de calcio y compensar esta hipocalcemia. Es el primer ejemplo de un hiperparatiroidismo nutricional secundario, ¿sí?, que hay una deficiencia de calcio en la dieta. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros consumimos elevada cantidad de fósforo en la dieta? Ya dijimos que la relación de calcio-fósforo debe ser 2:1. Entonces, imagínense, generalmente debe ser 2:1, ¿no? Pero ahora consumimos y la relación de fósforo está así, 2:2, ¿no? Porque la dieta contiene mucho fósforo. Ahora, ¿qué dietas contienen mucho fósforo? Generalmente las dietas que, eso pasa principalmente en los carnívoros o semicarnívoros, que consumen muchas vísceras rojas. Ya ven que a veces creemos que los carnívoros nada más comen carne. Pues a esos animalitos que decimos, es carnívoro, come carne, pues dale carne. Generalmente la carne contiene una gran cantidad de fósforo. Las vísceras rojas principalmente contienen una gran cantidad de fósforo. Y entonces se descompensa esta relación de calcio-fósforo, ¿sí? Le estamos dando mucho fósforo. Ahora, ¿qué va a hacer el organismo para compensar esto? Que tiene 2 calcios nada más y tiene 2 fósforos. Para tener esa relación 2:1, va a estimular a la glándula paratiroides para producir hormona paratiroidea y que salga calcio de los huesos, ¿sí? Y que haya 4 calcios por 2 fósforos. Y esta es una relación de 2:1, ¿no? Aunque tengamos calcio de más, pero la relación 2:1 la compensa la reabsorción de calcio de los huesos. Ese también es un hiperparatiroidismo nutricional secundario. Vamos a borrar esto. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya dijimos que una deficiencia de calcio, un aumento del fósforo. ¿Y qué pasa si un individuo consume por un tiempo prolongado elevada cantidad de calcio en la dieta? ¿Sí? Automáticamente va a haber una hipercalcemia, ¿no? Eso tiene que ser crónico, acuérdense. Hipercalcemia, va a haber una hipercalcemia. ¿No? Si se está consumiendo elevada cantidad de calcio en la dieta. Ustedes imagínense, no sé, compraron un perrito gran danés y pues quieren que crezca grandote porque son muy altos y todo, y dice el dueño, pues si yo quiero que crezca, le voy a dar mucho calcio para que los huesos crezcan mucho. Y le empieza a dar calcio.
¿no? Y tiene hipercalcemia. ¿Qué va a pasar con con esa cantidad excesiva de calcio? Se va a ir a depositar al hueso, ¿no? ¿Sí? A través de la producción de calcitonina, porque hay una alta concentración de calcio en la sangre y la calcitonina está depositando unas grandes cantidades de calcio en el hueso, ¿sí? Y entonces hay una elevada cantidad de calcitonina. Y esto lo llevo haciendo por un mes, así, ¿no? Y el hueso se empieza a calcificar. Empezamos a depositar mucho calcio ahí en el hueso. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y en una semana, por ejemplo, pasó un mes, yo le estuve dando esta cantidad excesiva de calcio, pasó una semana y ya no le compré el calcio. ¿Qué pasó con ese individuo que tenía muy activa la calcitonina? De repente hay una baja cantidad de calcio en la dieta, hay presencia de calcitonina y esta presencia de calcitonina con la baja cantidad de calcio nos va a llevar a una hipocalcemia, ¿no? Y esta hipocalcemia va a activar a la hormona paratiroides para producir hormona paratiroidea o paratormona y va a haber una resorción de calcio. ¿Sí? Pero también aquí va a influir el riñón. El riñón, al tener una excesiva cantidad de calcio, ¿sí?, que en la dieta, el riñón lo que hace es que el calcio que trae de más, ¿sí?, se va a ir a nivel renal y lo va a estar. Se va a ir a nivel renal y lo va a estar desechando a través del riñón, ese calcio. Entonces, cuando hay hipocalcemia y el riñón está desechando calcio, va a contribuir a que haya más hipocalcemia. ¿Sí? Y al haber mucha hipocalcemia, se va a generar la producción de paratormona, y la paratormona nos va a llevar a una hipercalcemia. ¿Sí? Y si hay hipercalcemia, va a poder haber una calcificación metastásica, pero también va a salir calcio a través renal. Acuérdense que la actividad renal para eliminar calcio también está muy activa. Y entonces todo lo que le estamos dando de calcio de más a ese individuo se está perdiendo, ¿no? Por la actividad a través de la vía renal, ¿sí? Y también a través de la resorción de calcio de esos huesos, se está sacando calcio de los huesos, ¿sí?, se está llevando hacia otros tejidos porque hay una hipercalcemia. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le va a pasar a ese hueso de ese perrito que nosotros queríamos que creciera? Se va a descalcificar por no tener cuidado y darle calcio de más. ¿Sí? Otra que se llama también o que puede provocar hiperparatiroidismo nutricional secundario son las deficiencias de vitamina D. Ahora, ¿cómo podemos, de acuerdo a lo que vimos hace rato, cómo podemos tener deficiencia de vitamina D? Primero, porque no se incluye en la dieta, ¿no? Que la dieta tenga deficiencia de vitamina D. Y que nosotros, acuérdense, la vitamina D influye para que se pueda depositar bien el calcio en el hueso
en los tejidos y que se pueda absorber a nivel renal. Entonces, si no tenemos vitamina D, no se puede llevar a cabo esta absorción de calcio. ¿Qué otra cosa? Que no se active la vitamina D, ¿no? ¿Por qué no se va a activar? Porque no tenemos la presencia de los rayos solares para activar la vitamina D. Porque otra cosa no se puede llegar a activar la vitamina D por un problema hepático. Si el paciente tiene un problema hepático, acuérdense que cierto metabolismo de la vitamina D pasa a nivel de los hepatocitos. Si hay problemas hepáticos, no hay activación de la vitamina D. Y también la vitamina D o el metabolismo de la vitamina D tiene que tener metabolismo renal. Entonces, alguna enfermedad renal ocasiona problemas para la activación de la vitamina D. Si no hay vitamina D, no se puede absorber calcio, ¿sí? Y vamos a sacar calcio de los huesos. Se provoca una calcificación metastásica y descalcificación de los huesos, ¿no? Porque no tenemos calcio. No se puede absorber el calcio por deficiencias de vitamina D. Y a eso también se le conoce como un hiperparatiroidismo nutricional secundario. Y es secundario porque... Sí, dígame. ¿Ese entraría en el nutricional? Sí, todos los que vimos son hiperparatiroidismo nutricional secundario. Así es. Estábamos hablando de lo que es la deficiencia de vitamina D, ¿no? Ahora, hay otro hiperparatiroidismo que se llama hiperparatiroidismo renal secundario. Y lo que sucede aquí con el riñón es que una vez que existe una insuficiencia renal, se va a retener fósforo, ¿sí? Y al retener fósforo, si se incrementa el fósforo, ¿qué va a pasar con el calcio? Ya lo habíamos comentado, pero en relación a la dieta. Si se retiene fósforo, ¿sí? Si se aumenta la cantidad de fósforo en sangre, también se va a aumentar la cantidad de calcio en sangre. Y esto nos va a llevar a una hipercalcemia. Y ya habíamos dicho que la principal causa de calcificación metastásica, ¿sí? ¿Sí? Es la hipercalcemia. Y entonces a esta se le conoce como un hiperparatiroidismo renal secundario. Entonces el riñón retiene calcio, fósforo, perdón. El fósforo debe de tener una relación 2:1 con el calcio y generalmente pues va a tener que aumentar también el calcio, se provoca hipercalcemia y esto nos provoca una calcificación metastásica. Hay otros eventos, por ejemplo, que nos van a provocar hipercalcemia. Por ejemplo, una hipervitaminosis D. Si nosotros tenemos hipervitaminosis D, una gran cantidad de vitamina D en el organismo, se puede llegar a absorber una gran cantidad de calcio, ¿sí?
y el calcio se puede fijar muy fácilmente en diferentes tejidos. Esto se va a observar mucho cuando no es tan fácil cuando haya una ingesta de vitamina D, porque a veces eso no puede ocurrir tan fácil, sino que hay metabolitos que tienen las plantas que funcionan como un análogo de la vitamina D. En este caso, ahí tenemos dos plantas que son la Solanum melacoxylon y Centrum diurnum, ¿sí? Que son plantas que tienen análogos de la vitamina D. Entonces, en los animales que son herbívoros y que consumen estas plantas, podemos llegar a tener una hipervitaminosis D y una absorción y fijación de calcio excesiva, ¿no? Y nos va a provocar una hipercalcemia. Y esta hipercalcemia pues ocasiona una calcificación metastásica. Ahora, la calcificación metastásica, antes de que se me olvide, puede llegar a presentarse en cualquier tejido, principalmente las serosas, ¿sí? Esa es una de las consecuencias. Las serosas se van a empezar a calcificar. Podemos llegar a ver calcificaciones también en los epitelios. Y también vamos a ver descalcificación de los huesos. Uno de los huesos que se va a descalcificar fácilmente puede llegar a ser la mandíbula. Y los animales, entonces vamos a observar que tienen la mandíbula, en vez de tener la rigidez que debe de tener la mandíbula, empieza a ser como flexible y se le conoce como mandíbula de caucho. Entonces se descalcifican los huesos y se calcifican las serosas. ¿Qué serosas que se calcifiquen pueden ser más peligrosas? A ver, otra vez hablamos de las serosas. Si se están calcificando, ¿cuáles pueden llevar a un problema muy serio? ¿Cuáles serosas? ¿El pericardio? El pericardio, sí, puede llevarnos a problemas cardíacos. ¿Cuál más? Otro más que sea más peligroso, que se calcifica más rápido que el pericardio. El endocardio. ¿Qué tenemos en el endocardio? No saben qué hay en el endocardio. Bueno, también hay calcificación del endocardio, ¿no? Que resulta más peligroso. Bueno, también tenemos otras que pueden llegar a ocasionar hipercalcemia, como las neoplasias del hueso, ¿sí? Sí, que es el osteosarcoma, las neoplasias de la médula ósea, el mieloma, la inmovilización por fracturas, ¿sí? También puede causar una hipercalcemia en algún lugar. Por ejemplo, si se deja de mover un músculo por mucho tiempo, se puede llegar a calcificar por esta hipercalcemia que va a surgir en esa área porque hubo alguna lesión del hueso. Y pueden surgir otros, ¿no?, que ocasionan hipercalcemia, como el hiperadrenocorticismo, el hipertiroidismo
y los síndromes neoplásicos en leucemias y los linfomas. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? De momento no, profe. Gracias, César. Pues parece que eres el único que está tomando clases, creo. ¿No? Aquí andamos, profe. Aquí andamos tomando. Aquí estamos. Sí, pero yo les pregunto cosas y nadie contesta. Siquiera díganme, no sé, no sabemos, qué, pero Luego me regañan, profe. es que, ¿por qué? Nunca los he regañado. ¿En qué te regaño? Pero es el